Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos nuevamente haciendo la siguiente porción del día de hoy, recordando que estamos en la parashá número 13 y se llama Shemot, y Shemot quiere decir nombres. La liyá de hoy es la número 5 y esto lo encontramos en Éxodo, verso 3 capítulo 3 del verso 16 hasta el capítulo 4, verso 17. Vamos a comenzar con la oración. Padre eterno de la gloria, te damos gloria, honra, alabanza a ti, al único Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Gracias, Padre, porque tú nos permites poder estudiar una vez más esta parashá, Señor, esta porción que tú nos has dado, Señor, para poder entender, escuadriñarla, Señor. Ayúdanos a mostrar todos los niveles en el entendimiento, Señor, que ese sod llegue, Padre, en lo íntimo, en lo secreto, que llegue esa palabra rema, Señor, a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre eterno, a poder comprender de ella y poder hacerla por obra. Bendice a todos aquellos que miran o escuchen, Padre, y aquellos que van a mirar o escuchar en un futuro. Gracias te damos, Saba Kadosh, por el amor, la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gracias, Padre, bendecimos tu santo nombre, Kadosh. Aleluya. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok. Aquí vemos que estamos en el capítulo 3:16. Ahora, la lectura comienza así. Ve y reúne a los ancianos líderes de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se me apareció y me dijo, he estado al tanto de ustedes y he visto cómo los han hecho sufrir en Egipto. Decidí sacarlos del sufrimiento en Egipto y llevarlos a la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos, a la tierra que rebosa la leche y miel. Ellos te van a escuchar, luego tú y los ancianos líderes de Israel van a ir ante el rey de Egipto a decirle, el Señor, el Dios de los hebreos, vino a visitarnos. Déjenos ir al desierto en un viaje de 3 días para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino por la fuerza. Por eso voy a utilizar mi gran poder en contra de Egipto. Voy a hacer que ocurran cosas asombrosas en tierra y después de lo que lo hagan, él los dejará ir. Haré que el pueblo de Egipto se porte bien con los israelitas. Los egipcios le darán muchos regalos a tu pueblo cuando se vayan. Cada mujer le pedirá a su vecino o a quien viva a su casa joyas de oro, plata y vestidos, y ustedes se los pondrán a sus hijos e hijas. De esta forma se llevarán las riquezas de Egipto. Ahora vamos al capítulo 4. Dice, Moisés capacitado para hacer milagros. Moisés le respondió, ¿qué hago si no me creen y no me escuchan? Ellos van a decir, el Señor no se te ha aparecido. El Señor le preguntó, ¿qué tienes en la mano? Moisés respondió, un bastón. El Señor le dijo, lánzalo al suelo. Moisés lo lanzó al suelo y el bastón se convirtió en una serpiente. Asustado se echó para atrás. Pero el Señor le dijo, estira el brazo y agárrala por la cola. Cuando Moisés se estiró para agarrarla por la cola, la serpiente en su mano se volvió a convertir en un bastón. Haz esto para que ellos te crean que se te apareció el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Luego el Señor le volvió a decir, mete la mano en tu ropa cerca del pecho. Moisés metió la mano en su ropa y cuando la vio y cuando la volvió a sacar estaban
estaba infectada, blanca como la nieve. Entonces Dios le dijo, vuelve a meter la mano en tu ropa. Él la volvió a meter, pero cuando la sacó, su mano estaba sana, como el resto de la piel. Si no te creen con la primera señal, te creerán con la segunda. Si no te creen ni te ponen atención con la segunda señal, toma un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. El agua que saques del Nilo se convertirá en sangre al tocar el suelo. Moisés le dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido de fácil palabra, ni antes ni después que me hablaras a mí, tu siervo. Soy lento, aburrido cuando hablo. El Señor le dijo, ¿quién es el que le dio boca al ser humano? ¿Quién es el que hace una persona que sea sorda, muda, coja o ciega? Pues yo, el Señor. Ve que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. Pero Moisés dijo, por favor, Señor, manda a otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, está bien, te voy a dar a alguien para que te ayude, a tu hermano Aarón, de la tribu de Leví. Él sabe hablar muy bien y ya viene en camino a visitarte. Se pondrá muy feliz de verte. Habla con él y cuéntale lo que quieres que él diga. Yo estaré contigo y con él cuando hablen y les enseñaré lo que deben de hacer. Él hablará al pueblo por ti, será como tu voz y tú serás para él en lugar de Dios. Lleva el bastón que tienes en la mano, pues con él vas a hacer las señales. Hasta ahí termina donde se tiene que leer. Bueno, como vimos desde el principio, cómo el Señor empieza a darle instrucción a Moshe. Moshe le dice, ¿cómo va a ser posible? A mí no me van a creer. Entonces el Señor le dice, yo he escuchado su dolor, he escuchado cómo están ustedes. O sea que el Señor estaba atento a todo lo que estaba pasando en Egipto. Más adelante nosotros vemos cómo él empieza a mostrarle las señales que él iba a llevar ante la presencia del faraón más adelante, pero claro que primero se las tenía que enseñar al pueblo hebreo para que ellos pudieran creer en la palabra de Moshe. Entonces, vemos estas señales ya más adelante que se vuelven a repetir, pero ya de una magnitud más grande. Entonces, en esta parte vemos cómo sigue el Señor dándole esa capacidad de hacer señales. Entonces, si nosotros nos damos cuenta cómo Moisés se levanta y le dice que se lleve su bastón y todo, porque el bastón también tipifica la autoridad que el Señor le va a brindar a Moshe. Pero en todo este transcurso del tiempo, Moisés siempre decía, ¿cómo yo? Yo no soy bueno de palabra, yo esto. Él se menospreciaba a sí mismo. Él no sabía las capacidades que él tenía, porque nosotros más adelante vemos que él ya habla solo al pueblo. Él no hay tartamudez, no hay nada, no se dice ya nada sobre de ello, porque decían que no era bueno en el habla. Entonces nosotros vemos el proceso que tuvo que tener Moshe para poder llegar hasta donde el faraón. Entonces, vemos esas señales, como ya dijimos, y ahí termina donde le dice, lleva el bastón que tienes en la mano, pues vas a hacer señales. Entonces, una de las características que el Señor nos pone cuando tú estás en su presencia, va a ser que vas a llevar señales por donde quiera que tú vayas y donde Él te mande. Las señales no pueden faltar. Si las señales faltan es porque realmente estás teniendo intimidad con el Eterno, realmente estás con la presencia del Eterno. Entonces, no necesariamente va a ser eso, pero pueden ser otro tipo de señales, pero siempre va a haber algo que va a caracterizar que el Señor está contigo. Así es, como tú lo mencionas, esas señales son una característica o una forma en la cual el Señor se manifiesta a través de una persona, de un emisario de Él. Pero aquí lo que estamos viendo también es que
al principio de la lectura de esta porción, nos habla de que ya me perdí un poquito, a ver, permíteme. ¿En cuál versículo comenzaste a leer? Perdón. En el 16. Oh, entonces estoy en la página equivocada. En el 16. Sí, porque vemos que ahí el Señor le está dando como una clave, porque le dice que ciertamente los ha recordado a ellos. Y esa frase, ah, tenemos que recordar que Moshe no tenía forma de saberla. Moshe no, cuando él salió de Egipto tenía 12 años. Él nunca convivió con, se puede decir que con los patriarcas, nunca convivió con Jacob, con Joseph. Él era un joven cuando él sale de Egipto. Él no conoció nada de ello. Él no conocía esa profecía que el Señor le había dado a Abraham. Volvemos otra vez a lo mismo de la profecía cuando le dijo que su descendencia iba a ser esclavizada en una tierra que no conocía, pero yo me acordaré de ellos, escucharé su clamor, le dijo el Señor, le dijo a Abraham. Esa palabra fue la que se fue transmitiendo de generación en generación, por lo cual aquí el Señor también le dice que reúna a los ancianos. ¿Por qué le dice que a los ancianos? Se supone que los ancianos son los que deberían de conocer estas palabras, de entenderlas, porque de esa forma ellos iban a entender que la persona que les pronunciara esas palabras iba a ser el redentor del pueblo, iba a ser el que los iba a poder libertar de esa esclavitud. Vemos que en sí es el Señor, es el Creador el que los liberta, pero tiene que usar a una persona, tiene que usar a un ser humano, el cual es Moshe, el cual es el sacerdote, porque recordemos que viene de la tribu de Leví. El sacerdocio es levita, es de los levitas. Entonces, aquí él le está dando esa clave para que él vaya y le dice, con esto ellos te creerán. Les dice, ellos obedecerán tu voz en el 18 más adelante, ya cuando le explica que les va a dar la tierra, que los iba a sacar de la aflicción de Egipto, que los va a llevar a la tierra del cananeo, del geteo, y todo eso en el 18 le dice, ellos obedecerán tu voz. Por esta palabra que les acabo de decir anteriormente, que él dice, yo me acordaré de ellos. Entonces, ahí vemos cómo él le dice que ellos obedecerán, pero adelante Moshe dice o duda de que ellos van a obedecer. Él le dice, pero no van a obedecer del 7, del 1 al 7 en el capítulo 4, después de que le da las tres señales que tú comentaste, que le dio la del bastón que se convierte en serpiente y después su mano Convierte blanca. que le da lepra. Eso es lepra. Lo que le está pasando en su mano es lepra. Y cuando algo así sucede, en ese tiempo, cuando sucedía algo así, sabían que era muerte, Seguro. muerte definitiva, segura. No había cura para eso. Era algo, como vamos a llamarlo hoy, el cáncer, que te dan un tratamiento, pero no hay algo que te va a curar. Bueno, algunos que se han curado, pero hoy en día de cáncer, pero en ese tiempo la lepra era algo incurable. Entonces le muestra primero la serpiente, después le muestra la lepra y después le dice que si no van a creer en esas dos, entonces va a atacar el Señor
a la deidad de Egipto, porque recordemos que el río Nilo era como un dios para ellos. Y Moshe, al sacar esa agua y convertirse en sangre, quiere decir que es algo poderoso. Ahí tiene que creer el pueblo, porque tiene que creer. Entonces, vemos cómo eso iba a hacer que se fortaleciera la fe del pueblo y principalmente de los ancianos que conocían de sus antepasados. Si habían escuchado, por ejemplo, la historia de Abraham con el faraón, cuando, cuando el faraón quiso tomar como esposa a Sara, o cuando pasó lo mismo con el rey, con Abimelech, que también le trajo, me parece que lepra también al rey, que le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Entonces, después que le dice que él iba a orar para que él se sanara, ellos tenían que conocer todas esas historias, todos esos acontecimientos que le pasaron al pueblo. Entonces, de esa forma ellos tenían conciencia de lo que estaba sucediendo frente a sus ojos y iban a creer. Pero más adelante, como tú lo comentas, él sigue poniendo excusas de que él no es apto para esa misión, él no puede hablar bien. Y vemos que en uno de los versículos dice que ardió la ira del Señor, se enojó, se airó con Moshe por lo que por todas sus excusas que él estaba poniendo. Entonces dice que su hermano Aarón lo iba a acompañar y iba a ser como su traductor, su voz de él. Pero en un comentario del Midrash dice que es del Talmud, nos enseña que esa ira de Dios tuvo un efecto duradero en la vida de Moshe, porque ellos dicen o comentan que Moshe era el asignado para heredar el sacerdocio y por se puede decir que por esa Duda. duda, por esa falta de confianza en lo que el Señor ya le había mostrado, ya le había dicho, tantas señales que el Señor sabía lo que estaba haciendo y él duda. Entonces, por eso le dice, o más bien el sacerdocio pasa a manos de su hermano Aarón y no de él, aunque él sigue siendo sacerdote, pero no sumo sacerdote. Entonces, eh, pues ese es el comentario que encuentro aquí del Talmud que es con respecto a esa ira del Señor. Bueno, cabe mencionar también esto como el Señor se enoja, a ira con Moshe. Entonces, mi pregunta es, nosotros como humanos somos a veces como Moshe, que hay veces que le ponemos pretexto a todo lo que el Señor nos manda a hacer, lo posponemos, Mucha incredulidad. lo posponemos, y así como dice mi esposo, también la incredulidad cuenta ahí, o sea, son ambas cosas. Entonces, esa incredulidad muchas veces te lleva a estar fuera de los planes del Señor, que cuando Él quiera usarte, o sea, no eres necesario, Él va a usar a otra persona. Eh, en estos tiempos, en este tiempo era necesario que Moshe fuera, porque para eso Él nació con propósito. Entonces, fue un propósito que él no se creyó capaz, no creía, estaba dudoso de qué va a pasar, lo que va a pasar. Por lo mismo de que no conocía todas esas historias hebreas de los patriarcas, de sus vivencias, no lo sabemos si las conocía o no, no sabemos, pero dentro de lo que cabe, la manera espectacular que se le apareció en un lugar seco,
donde estaba solamente esa zarza. Moshe tuvo que pasar por un desierto, Moshe tuvo que llegar a ese lugar de la zarza. Todo ese espectáculo que él vio, cómo se estaba quemando esta zarza sin consumirse. O sea, para mí hubiera sido impresionante, ¿no? Pero tal vez para Moshe fue como todavía necesito creer más. No lo sé qué había en la mente de Moshe, en los sentimientos de Moshe, pero hoy en día lo que podemos hacer aplicándolo en nuestras vidas es entrar en la intimidad con el Eterno, conocerlo, que cuando Él nos mande a hacer algo, hacerlo, porque hay veces que sí, hay cosas que son fuertes que no queremos hacer, eh, porque te manda a decir algo y tú no quieres lastimar a las demás personas, te manda a hacer cosas que muchas veces para ti, ¿y qué va a pensar la gente? Y esto, y van a decir que estoy loco. No, tenemos que dejar el qué van a pensar de mí también. Los miedos también. Los miedos también, como dice mi esposo. Hay muchas cosas que se mueven en ese ámbito. Entonces, por ejemplo, hoy en día es muy difícil que las personas crean también en la resurrección de las personas. Y hay veces que el Señor te manda, y cuando tú dices, y yo lo he experimentado, y cuando tú le dices a la persona, tienen que orar a un líder, tienen que orar por esa persona, tienen que declarar vida, tienen que resucitar a esta persona o al niño o esto. No lo quieren hacer, ¿saben por qué? Porque tienen miedo, tienen temor a qué va a pasar, esto no va a suceder. ¿Me explico? Entonces encasillan a nuestro Dios en una caja pequeña y dicen, no, esto no lo va a hacer. Si es el Dios de lo imposible, ¿por qué no lo va a hacer? Y ahí es cuando nosotros tenemos que trabajar en fe, caminar en fe, y por eso son los procesos que luego vienen, porque no obedecemos, no hacemos caso, y vienen procesos tras proceso hasta que creamos y entendamos, porque el Señor necesita esos vasos, así como necesitaba a Moshe que él se parara ahí para hacer la redención de ese pueblo, así hoy en día necesita el Señor vasos para hacer una redención, para hacer un milagro, para hacer una transformación, para hacer una renovación, para hacer una sanación, para todo. El Señor necesita manifestarse, pero si no hay vasos, ¿cómo se va a manifestar en señales, en prodigios aquí en la tierra? No estamos dispuestos a extender ese reino. Bueno, por mi parte es todo, también de mi esposo. Entonces, vamos a cerrar con una oración. Padre bendito de la gloria, gracias te damos, Señor. Ayúdanos a quitar toda incredulidad de nuestras vidas, a ser vasos tuyos, Señor, vasos de honra y no de deshonra, Señor. Te pedimos misericordia, te pedimos perdón si en algún momento hemos dudado, si en algún momento hemos sido incrédulos, si en algún momento, Padre, hemos desobedecido, Señor. Perdónanos, Padre de la gloria. Tú eres Rey poderoso, Padre de la gloria. Te pedimos perdón con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, Señor, por haber caminado en ese tipo de situaciones, Señor, donde la incredulidad es más grande que tú, Señor. En nuestro punto de vista, también se podría decir que es una idolatría, Señor. Y te pedimos perdón, Padre bendito, por obrar de esa manera y por esa incredulidad que lo hemos puesto en un pedestal, Señor, en lugar de ponerte a ti. Perdón, Señor, perdónanos, Padre. Y te pido por todas esas personas, Señor, que están pasando por un desierto porque no te han obedecido o porque no han querido hacer el llamado que tú les has encomendado. Te pido perdón, Señor. Llámalos, Padre. Síguelos llamando, Padre. Ayúdalos a poder ser vasos tuyos, vasos de gloria, vasos de honra aquí en la tierra, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú tocando a cada persona, Señor, y los ayude, Señor, a sobresalir en cada cosa que ellos tengan que hacer. Gracias te damos, Padre, que seas tú redarguyendo nuestros corazones de justicia y de pecado, Señor, y que seas tú transformando estos corazones de piedra en carne. Quita toda incredulidad, Señor. Queremos creer en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bendiciones a todos. No olviden suscribirse y darle a la campanita, o si ya te suscribiste,
comparte. Si ha sido de bendición, espero que sea así. Bendiciones a todos y shalom.